Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Diana Hernández, soy psicóloga, soy emprendedora, pero sobre todo soy esta voz que siempre te invita a hacer lo que quieras con temas muy interesantes como el del día de hoy. El del día de hoy es interpretación de los sueños, pero desde el psicoanálisis, y para eso invité a mi terapeuta personal, Mauricio Hernández. Él es psicólogo y está estudiando esta parte del psicoanálisis y pues yo confío mucho en él, obviamente, así que dije, tienes que ir, Mauricio, a platicarnos de esto de la interpretación de los sueños. Hola, bienvenido. Hola, Diana, Me da mucho gusto que estés aquí conmigo. También me da mucho gusto, gracias por invitarme. ¿Qué es esto de la interpretación de los sueños? Porque sí, obviamente pensamos en que, ay, si se te caen los dientes quiere decir que te vas a casar o cosas así, ¿no? Pero esto no es verdad, ¿o sí? Por lo menos desde la perspectiva psicoanalítica no es verdad. Sí, es importante que aclaremos que vamos a hablar desde este enfoque psicoanalítico y no desde charlatanería. Bueno, claro, porque pues encontramos libros. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una ocasión que iba de viaje por estos camiones de ETN y cosas así, y en una central pues había un puestito de revistas y libros que pues venden a veces a los viajeros para que vayan leyendo mientras viajan, ¿no? Y es muy común encontrarte estos libros, ¿no? O sea, yo tengo de esos. Anda, por ejemplo, el significado de los sueños. Sí. Y todos se manejan como desde una perspectiva de lo universal, o sea, claro, esto significa esto y para todos, ¿no? O sea, si sueñas que se te caen los dientes, universalmente es el mismo significado. Y desde el psicoanálisis no, porque nuestra postura es de el caso por caso. O sea, mi sueño de que se me caen los dientes no es lo mismo que el sueño que tú podrías tener de que se te caen los dientes. ¿Pero por qué es recurrente ese tipo de sueño? Pues realmente hay varios factores. A ver, plática. Freud, por ejemplo, en el texto que trabaja sobre los sueños, que es Interpretación de los sueños de 1900, habla sobre diversos factores orgánicos internos y factores sensoriales externos que podrían favorecer cierto tipo de sueños. Por ejemplo, de hecho en el libro maneja un ejemplo que me parece muy interesante. Es una persona que estaba como enfermo, tenía como una especie de fiebre y cae en cama, ¿no? Y estando en cama, sueña que está como en un periodo del tiempo, de la historia de la humanidad, donde se juzgaba y se juzgaba pues con la pena de muerte, ¿no? Y él se sueña que está en la guillotina y que lo juzgan pues, está en la guillotina y le cae la guillotina y le parte la cabeza. Y él en su sueño siente pues cómo la cabeza se le desprende del tronco, del cuerpo. Y pues para su sorpresa, justamente ese evento hace que él se despierte, ¿no? Y al momento de despertarse, se da cuenta que el dosel de su cama, o sea, esta rejita que tienen las camas antiguas, ¿no? Como una jaula, se le cayó y le cayó justo en las vértebras. Entonces, pues realmente el sueño se había presentado por un estímulo sensorial externo, que en este caso es el dosel de la cama. Pero todavía no había sucedido. ¿Cómo? O sea, ¿todavía no le había caído o ya le había caído? Ya le había caído, claro. Es bien interesante por eso esto también como la cuestión de la temporalidad del sueño. Porque uno siente que fue un sueño larguísimo y en realidad ocurrió en cuestión de segundos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado en que se le cayó el dosel de la cama a la vértebra, ¿no? Ajá. Y la percepción del tiempo también te puede ayudar o no ayudar a pensar que es premonitorio. Claro. De hecho, los sueños desde épocas antiguísimas, o sea, te hablo desde quizás antes de nuestra era, en las civilizaciones más antiguas, se consideraba los sueños como premonitorios. De hecho, pues toda esta cultura de los oráculos, de los sabios, de los emperadores que iban con los brujos o los chamanes, no sé, para saber qué significaba su sueño,
pues era con la intención de saber como su futuro, ¿no? Como Ujú. el sueño, como algo que podía posibilitar algo del futuro. Desde el psicoanálisis, pues aparece más bien una cuestión del pasado. Los sueños realmente son manifestaciones que tienen como motor cuestiones de la infancia. Mm. Y eso es muy común en la literatura de Freud, ¿no? Cosas que no te acuerdas y que en sueños te acuerdas. Claro, cosas que quedaron reprimidas. Ah, ok. Freud hace mucha alusión a la represión como algo que pasó en la Ujú. prehistoria del sujeto, que por alguna situación, por el hecho de ser muy insoportable ya para la conciencia, me refiero como algo con un contenido afectivo muy fuerte, muy intenso, se protege el yo, la conciencia se protege y lo manda a una instancia más profunda, por así decirlo, ¿no? Que Como es, en intensamente que los mandan esos como pensamientos así como un baúl olvidado. fíjate que no la he visto, pero Oh, ya te dije que la vi viera. vi la uno, pero sí, o sea, Sí, sí, así como el olvido, ¿no? El olvido, ajá, pero no dejan de existir. sí, es que de hecho la cuestión, justamente esto que dices es muy Ujú. interesante, porque lo que maneja Freud es que, pues, aparentemente hay cosas que se nos olvidan, pero en Ujú. realidad quedan reprimidas, pero algo que no se puede reprimir, pues es el afecto que generaron esas situaciones. Y eso es Mm. como algo que se está manifestando en el sujeto, en el sueño, en las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Y en la vida diaria, o sea, en el síntoma que nosotros también presentamos, que se repite Ujú. y que no sabemos por qué se repite. Es sueños repetitivos. Sí, claro, los sueños también son repetitivos y esto del sueño repetitivo también tiene muchas posibilidades, ¿no? Ujú. Una de ellas es el hecho de que, pues, lo que se repite tiene como esta intención de generar una elaboración psíquica de un trauma, por ejemplo. Freud habla, por ejemplo, de los sueños de guerra. Ay. Gente que ha estado en situaciones muy traumáticas, Ujú. algún accidente automovilístico, una guerra, situaciones muy fuertes, ¿no? Inclusive una situación como una violación, ¿no? Un rapto, cómo se manifiesta en el sueño insistentemente. Y se Ujú. pregunta el psicoanálisis, ¿por qué? ¿Por qué eso traumático, si es tan insoportable, por qué se sigue manifestando en el sueño? Bueno, una posible respuesta es que el sueño también es un intento de elaboración del trauma. O sea, nosotros repetimos lo que soñamos con la intención de quererlo mm, asimilar, Sanar, como una pero especie de sanación. sí, eso funciona. En algunas ocasiones. En algunas otras veces, pues hay que darnos una ayudadita, ¿no? Como Para que es eso. retraumatizar, como volver a vivir lo que Sí, ya, claro, o sea, es fuerte. O sea, y es sí, a veces depende también de cada caso. Si sí. parece como si algo de nosotros intentara revivir, 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 como con el afán de asimilarlo y seguir Ujú. adelante. Pero realmente hay veces que se necesita de un trabajo terapéutico, ¿no? A ver, ponme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, cuando ese sueño que se repite insistentemente Ujú. se queda en un sueño de angustia nada más, Sí. pero no logra reformularse nada, ¿no? Sino Ajá. que es insistente, pero pues no pasa nada. Y sigue la angustia y a lo mejor produce efectos como insomnio, como dificultades en la vida social, en la vida ya diurna, ¿no? Del sujeto. Pero porque te deja mal, no porque lo estés o sea, lo estés recordando. Sí, claro. Ok. Hay ocasiones en las que un sueño repetitivo ya es un impulso para que el sujeto vaya a terapia. Ajá, sí, O sea, sí. hay gente que va a terapia porque dice, es que yo sueño esto y no sé por qué lo sigo soñando, ¿no? Ujú, Si eso ya pasó hace 3, 4 años, ¿no? ujú. O a lo mejor no pasó. A lo mejor también, sí puede ser una cuestión, una pesadilla, ¿no? Por Sí. ejemplo. Y esto de que no pasó, pues también Freud, hay que tener en cuenta que desde el psicoanálisis nos dice que como, que será como dos características del sueño, es que tiene una característica de condensación y otra de desplazamiento. Esto es, la condensación es, por ejemplo, que varios, varios significados
se juntan y crean un significado distinto, ¿no? Por ejemplo, el soñar, un ejemplo, ¿no? Así muy vago. El soñar que se te caen los dientes, ¿no? Que estamos hablando de esto. Que puede ser un conjunto de muchos significados, ¿no? Por ejemplo, se me caen los dientes porque, no sé, un ejemplo, de chiquito no me dejaban hablar. Entonces me decían que me iban a tumbar los dientes y respondía, ¿no? Por ejemplo, entonces, la unión de los significados se juntan en algo que está pasando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Es que X, ¿no? Alguien, algo que dije ofendió a alguien. Andale. Y sentí como que se me caían los dientes, ¿no? De la vergüenza. Pues se unen los significados en uno solo, que es ¿no? Y el desplazamiento, que ya es una labor más como de que los deseos inconscientes vayan redirigidos a objetos menos conflictivos. Por ejemplo, esto que me pasó en la infancia, que fue muy traumático, se presenta en el sueño, pero de una forma que yo lo puedo asimilar. A lo mejor eso que viví en la infancia no lo puedo ni siquiera nombrar, ni siquiera en mi psiquismo lo puedo representar, pero lo puedo representar en el sueño de una forma más tolerable, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando vas a terapia y entonces empieza a ver como un desmenuzar eso, porque no es literal. Sí, claro. O sea, nada es literal. Esa palabra que usas me parece muy interesante, desmenuzar, ¿no? Como ir como sacando hebritas de eso que está pasando, de ese sueño condensado o desplazado, como irle dando como pautas para ver qué significa cada cosa. Por eso es que la interpretación de los sueños está muy ligada a la única técnica que se usa en psicoanálisis, que es la asociación libre, ¿no? Es decir, háblame tú del sueño. Yo, analista o terapeuta que está de este lado, yo no sé nada del sueño del otro, ¿no? Tú no eres de los que va a decir, es que esto quiere decir que alguien se va a morir. Exacto, sí, no. Por eso te comento, ¿no? También del fracaso de estos libros. Pero, ¿cuál fracaso? Si se vende un chorro más bien. Se vende mucho, pero... Más bien la gente necia que queremos respuestas, ¿no? Sí, pero es que siento que esos libros, o sea, al momento que tú los compras y te dicen qué es lo que significa, siento que apacigua un poco, pero como una manera de engaño. Claro, sí. O sea, nos encanta me incluyo, como autoengañarse para estar tranquilos y de, sí quiere decir que me va a llegar dinero. Y ya, te olvidas de eso y no hagan eso. Vayan con alguien que sí sepa. Tengo muchas preguntas. ¿Qué es eso del déjà vu? ¿Tiene que ver con los sueños? Sí, fíjate que Freud lo maneja también en el texto de la interpretación de los sueños, el déjà vu. Y algo que maneja Freud es que hay sueños hipermnésicos. Los sueños hipermnésicos son aquellos en los cuales hay vivencias de la vida cotidiana que tú a veces experimentas y ni te das cuenta que las experimentas, ¿no? Por ejemplo, creo que maneja un ejemplo, pero no estoy muy seguro si es así tal cual. Una persona sueña que va a un bar y pide una bebida con un nombre en otro idioma muy extraño. Y él dice, es que yo nunca he tomado esa bebida, no sé ni siquiera qué es, o sea, no sé ni de dónde apareció el nombre. Y ya investigando, él se da cuenta que cuando va, creo que a su trabajo, en la estación del tren se encuentra que siempre hay un cartel de esa bebida. Entonces, él nunca se había dado cuenta del cartel. Por eso Freud dice, a veces son cosas que vimos con el rabillo del ojo, ¿no? Así como de puro reojo, ni nos dimos cuenta que lo vimos y se manifiesta en el sueño. El superpoder del cerebro, ¿verdad? Ajá, y entonces puede pasar esto del déjà vu, ¿no? Claro. Un día el sujeto va entonces a la parada del tren y dice, yo ya viví esto. Pero no es que lo hayas vivido, es que lo soñaste, ¿no? Y porque ya lo habías visto también anteriormente, ¿no? Sí lo soñaste, pero porque ya lo habías visto o era algo parecido, pero no igual. Sí, claro. Es que como de verdad cada que estudio más el cerebro digo, ay, qué bárbaro, tiene unos alcances que... Hay una película que se llama Los Ilusionistas 2, o no, la 1, no sé si la has visto, que hacen este tipo de asociaciones para que al final, no, se las voy a spoilear. Bueno, al final ese grupo de ilusionistas
utiliza este tipo de artimañas para hacer que una persona decida un número, y así de, escogió tal número, sí, pero se lo estuvieron repitiendo por meses, así de 50, 50, 50, entonces cuando llegó el momento dijo, pues el 50, y bueno, ese es otro tema. Otra, bueno, no es otro tema, sino del poder cerebro, y otra pregunta que quiero hacerte, ¿qué es eso de los viajes astrales? Los viajes astrales, ¿te refieres como los que se manifiestan en el sueño? Que se desprende, yo no sé tampoco cómo es, pero he escuchado que se desprende nuestro cuerpo, nuestra alma de nuestro cuerpo mientras duerme y va a otras dimensiones. ¿Ese es otro tema? Fíjate que no estoy muy empapado del tema porque suena un poco como una cuestión como mística, ¿no? Como ilusión, o sea, como que es una ilusión. ¿sabes? Ajá, puede ser. Y bueno, es muy interesante que desde diversas culturas se maneja esto, ¿no? Ajá. De que sí es cierto, que hay gente que tiene esta experiencia, ¿cómo le llaman? Extracorporal, ¿no? Ajá. Uh-huh. Desde el psicoanálisis no recuerdo yo haber encontrado algún tema similar, pero sí de la parálisis del sueño, por ejemplo, ¿no? Que bueno, sí, también sabemos, no todo es psicoanálisis, hay factores también orgánicos, factores del sistema nervioso, por ejemplo, ahorita que hablas del cerebro, ¿no? Donde algo ocurre también durante la noche que genera esta sensación de que estás como en la mitad entre el sueño y la vigilia, ¿no? Y no te puedes mover, pero estás consciente de que estás ahí, ¿no? Despierto. Sí, eso me parece que va más como del lado de las neurociencias, ¿no? Bueno, lo dijiste con unos tecnicismos muy bonitos, pero para la gente común y corriente es cuando se te sube el muerto. Sí, acá le dicen comúnmente. Lo dijiste con unas palabras muy correctas, pero para los que no nos hubieran entendido, se te subió el muerto. Bueno, es que es una parte fisiológica que tiene que ver con el sueño y también el sueño lo siempre tratamos, el cerebro lo justifica, o sea, quiere justificar por qué me pasa eso. Bueno, pues entonces se dice que se te sube el muerto. Sí, es como muy presente también en el folclore mexicano, ¿no? Sí. ¿Hay etapas del sueño donde soñamos y donde no soñamos? Realmente todo el tiempo estaríamos soñando. Pero, ¿por qué? Porque Freud dice que el sueño es el guardián del dormir. Ay, Dios, eso está bien filosófico. A ver, ¿cómo está eso? O sea, es como si el sueño diera la pauta para poder acceder al dormir, ¿no? Ajá. Realmente no es como de que nos ponen un switch de off, ¿no? Ajá. Y ya nos caemos dormidos y en blanco. Realmente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso siempre está trabajando. Claro. De hecho, estando dormidos, pues seguimos percibiendo estímulos, ¿no? Y se siguen recibiendo por parte del sistema nervioso. De ahí viene, de hecho, mucho de los sueños. Creo que el mismo Freud, de hecho, hablando de esto, también de si estando durmiendo, cómo se presenta el sueño, como guardián del dormir, creo que maneja un ejemplo de Napoleón, donde dice que estalla una máquina y Napoleón está dormido, ¿no? Profundamente dormido. Y él en su sueño imagina que están en guerra, ¿no? Entonces él se despierta muy asustado diciendo que ya los eliminaron, ¿no? Entonces algo también como de los estímulos de fuera producen que también no nos despertemos, ¿no? Y eso como también lo asimilamos como parte del sueño. No sé, por ejemplo, la luz del día, la alarma del despertador, y a veces como lo asimilamos como parte del sueño. También Freud maneja lo que son sueños diurnos, que esto quiere decir, bueno, un poco más como cercano a lo que es el fantaseo, ¿no? Y no sé si te ha pasado que en estos episodios que todos tenemos disociaciones, de repente parece como que tu mente se puso en blanco, pero no se puso en blanco. Ahí hay una cuestión del fantaseo, una cuestión de que aparecen imágenes también mentales, ¿no? Ya después como que te hablan y te despabilas y como que algo de eso ya desapareció. ¿En qué estabas pensando? ¿Quién sabe? Pero estabas soñando, ¿no? Despierto. Como el changuito de Homero.
Sí, El changuito. ¿no has visto Los Simpsons? Que cuando Homero se disocia, aparece un changuito tocando los panderos. Sí, sí. Y es esa la disociación, ¿no? De Sí. que bla, 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 y ya uno se va. Claro. A hablar, a pensar, ¿sabe? Al changuito de Homero. Sí, y pues muy cercano a los sueños, ¿no? O sea, el changuito, pues a lo mejor también significa algo como de eso, del fantaseo. Sí, tú dices, puedes ir con un psicoanalista a revisar tus sueños, pero uno mismo puede echarle como te diré. Como interpretarlos tú mismo. O sea, ¿nos podrías dar algunos tips para no divagar tanto? Y no ir al Google a decir, ¿qué significa que sueño con ratas? Fíjate que Freud lo maneja en su texto. El texto de Freud, la interpretación de los sueños, es un compendio de sueños que a él le llegaban de sus pacientes, pero también un autoanálisis. Freud escribe sus propios sueños. Freud era un gran escritor y como le llamaba tanto la atención lo que él soñaba, él se despertaba y lo escribía. Se dice que hay libretas enteras. Algunas de ellas dice que el mismo Freud las quemó. Ya se perdieron, quién sabe. Y también aquí está un punto muy importante. ¿Por qué Freud habrá quemado sus propios sueños, no? Y sí, ¿qué contenido tenían, no? Pues muy valioso. Puede ser, misterioso, o muy negro. terrorífico, ¿no? Sí, También. Muy oscuro. Muy oscuro, exactamente. Y eso es a lo que vamos con un término en psicoanálisis que es la censura y la resistencia. Es decir, no es azaroso que cuando nosotros nos despertemos ya se nos olvidó el sueño. Es muy curioso, ¿no? O sea, ¿por qué si sabes que soñaste, te despiertas y siento que soñé, pero no sé qué soñé? E inclusive ya cuando lo recuerdas o cuando lo hablas con alguien, ya no es lo mismo que soñaste, ya se perdió algo. Freud se pregunta por qué pasa y bueno, eso que se perdió del sueño probablemente estaba ya censurado. La conciencia lo censura. Lo reprime justamente porque es insoportable para la conciencia. Porque a lo mejor algo de eso que soñamos es de un contenido tan fuerte para la conciencia, tan insoportable que prefiere mejor olvidarlo. ¿Qué listo? Entonces, pues el autoanálisis de los sueños, Diana, pues por eso será como complicado, porque si de por sí yendo a veces a un psicoanalista, pues hay resistencia de contar pues justamente algo que es muy fuerte del sueño, pues con mayor razón hacia ti mismo, ¿no? Porque es tu conciencia quien no quiere saber nada de eso. Nos mandaron una pregunta de no sé si tenga que ver con los sueños o con cuando te haces pipí dormido. ¿Eso no tiene que ver con los sueños? Sí, bueno, descartando o con el sueño. Descartando que sea una cuestión como orgánica, ¿no? De control del esfínter, que es algo que pasa muy comúnmente en niños chiquitos cuando apenas están controlando esfínter. No, pero es en un adulto. En un adulto o en un adolescente ya podría también ser una cuestión orgánica, ¿no? Hay que descartarlo. Pero ya la enuresis muy ligada también a, por ejemplo, traumas relacionados al abuso sexual. Es muy común. Ha pasado muy, muy seguido en adolescentes e inclusive adultos por una situación de trauma, ¿no? Algo en el sueño pues hace, ¿no? que surja esto de la enuresis. También puede ser una situación, me parece que también muy ligada al sueño profundo, ¿no? Hay personas que de verdad el sueño es tan pesado, tan profundo, que no los despierta absolutamente nada. Y es posible que ni siquiera pues, sus propias sensaciones orgánicas internas los despierten. O sea, ni el hambre, ni la sed, ni las ganas de ir al baño. Pues obviamente el esfínter pues reacciona y pues se suelta todo, ¿no? Oye, ya sé que estamos hablando de sueños, pero ¿vos podrías hablar un poquito del trastorno del sueño? O sea, de no querer dormir o no poder dormir, pero es no querer dormir o no poder dormir. Creo que podrían ser cualquiera de las dos. El cuerpo quiere dormir, pero la mente no quiere dormir, porque ¿será que en los sueños está la información que no quiero ver? Bueno, el cuerpo no tiene la voluntad, o sea, como decir quiero dormir, ¿no? El cuerpo tiene necesidad. Ok, sí, necesidad. La cuestión del querer sí es una cuestión ya más subjetiva, ¿no?
Ajá. Si yo quiero dormir o no quiero dormir, ese sí es una decisión mía, ¿no? Puedo engañar a mi cuerpo y no dormir, por ejemplo. Pero, Achis, como engañas a tu dormir. bueno, no engañarlo, más bien como ignorarlo. Ah, ok. Pero también está la otra vertiente, por eso pueden ser ambas. O no quiero dormir o no puedo dormir, que es otra. El no poder dormir, pues puede responder también a cada persona cosas completamente distintas. Por una parte, me ha tocado conocer casos en los cuales justamente el miedo a tener una pesadilla recurrente hace que desarrolles un miedo a dormir, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte puede ser una pesadilla como para que prefieras mejor no dormir? ¿De los niños? Sí, puede ser, por ejemplo, en los adultos también, claro. Otra, pues puede estar ligada, por ejemplo, también a un temor. También tuve en una ocasión un caso de una chica, una adolescente, que no quería dormir por el miedo a que se metieran a su casa, por ejemplo. Que ya había habido un antecedente de que alguien había entrado a su casa, ¿no? En las noches a robarles. Entonces, claro, eso también lo puede favorecer. Y otra, pues también muy ligado, por ejemplo, a otro fenómeno que sucede, que es el sonambulismo, que es, por ejemplo, cuando la vida diurna no te alcanza, ¿no? O sea, si tienes en la mente tantas cosas que quieres hacer, que dices, pues tengo que estar despierto, ¿no? Ay, me conoce algo. Es broma. Ese ya será otro momento para hablar. Para ventanearnos aquí. Sí, o sea, estás como en ansiedad, hiperactividad neuronal, ¿será? Sí, claro. Hay casos, por ejemplo, en los que el sonambulismo hace que se despierten para prender la computadora. Ándale. Se encuentran con la computadora prendida. Tienen la mente como que quieren seguir trabajando, ¿no? Sí. Igual pasa pues con el insomnio, ¿no? Necesito estar despierto y tener muchas cosas en la cabeza, pues no favorece, ¿no? Que vaya el buen dormir. Pero yo creo que sí, ese es otro tema de aparte de la interpretación de los sueños que luego vienes y nos platicas como del trastorno del sueño que tiene como explicas, pues muchas vertientes. Sí, no, yo nunca encantado. acabamos aquí, ya se nos acaba el tiempo. Yo aquí también podríamos estar. Y es que ese tema es muy recurrente y más ahorita con las pantallas y que los niños, yo acá señalando a mi crío, que se tiene que dormir con la tele prendida y yo sí, es que eso no es natural, pero bueno, ese es otro tema. Denle like si quieren que hagamos ese programa del trastorno del sueño y sobre todo síganos, estamos en Spotify, en YouTube, pero denle seguir porque no nada más lo vean. Sí, vean el capítulo, pero pónganle que nos sigan. No les cuesta nada, es gratis. ¿Y dónde te encontramos a ti? ¿En redes? Sí. Bueno, pues... O donde quieras que te encontremos, porque yo sé que hay muchas personas que te quieren. Igual, pues, si hay alguien ahí interesado, tiene alguna pregunta que pueda aperturar un espacio para análisis o para una escucha, pues sería al 449-539-9024. Ahí está el WhatsApp. O pueden acercarse, pues, a la clínica Seré Conciencia. También lo pueden encontrar ahí en Facebook como Seré Conciencia. Y pues... Preguntan por Mauricio. Excelente. Muchas gracias. Hay una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Tú haces lo que quieres? Intento. Me encanta. Claro, es que hay que intentarlo. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros y espero que pronto estemos otra vez hablando de más cosas. Con mucho gusto. Sí. Adiós. Bye.